Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora que usted lo vea. Continuando con el tema del reino de Dios, de la intimidad con el Creador, de llegar a ser uno con Él, es lo fundamental estar el deseo en el corazón. El deseo en el corazón despertando, queriendo desear más que nada tener esa unión con el Señor de tal forma que todo en su vida Él sea seamos uno con Él. Es que se despierta el amor en el corazón del creyente por el mismo espíritu que está dentro, el deseo de cada vez más estar más con el Señor, más en comunión con Él, llegar que la vida de Él sea traspasándose en la práctica en nosotros. Porque cuando Cristo murió y resucitó, y vino el Espíritu a morar dentro de nosotros, se nos imputó su vida, lo que Él es, a nosotros. Pero nosotros tenemos que ser ese canal que se abra, que le abra paso, que el yo se haga a un lado para que fluya la vida de Él en nosotros, a través de nosotros. Cuando el deseo arde en el corazón del creyente, no va a estar satisfecho con nada, ni con estudios bíblicos, ni con orar mucho, ni con alabar constantemente, hacer la obra del Señor, sino que lo más importante y lo más fundamental es tener esa certeza que está siendo uno con Él y que Él está fluyendo a través de nosotros. Entonces, cuando comenzamos ese caminar, como decíamos el otro día, es fundamental afirmarse en la palabra. Y algo de la palabra que realmente fortalece la mente y el corazón del creyente son los salmos. Y la forma de leer esos salmos es muy importante. El leer un salmo durante el día, 2 o 3 veces en el día el mismo salmo, con lentitud, con entendimiento, como haciendo propias las palabras del salmista, como si salieran del propio corazón nuestro. Entonces, cuando ya está el tiempo para estar en la presencia del Eterno, venir a Él, a meditar en su presencia, a presentarnos dentro de Él y a decirle cuánto le amamos, cuánto le deseamos, cuánto queremos que Él fluya por nosotros, en ese momento empiezan a suceder problemas, empiezan a venir obstáculos, empieza a venirte a la mente, no eres digno, eres un pecador, no tienes el crecimiento adecuado, mira lo que hiciste, mira lo que dijiste, mira cómo pensaste, mira cómo miraste, y empieza el autojuicio. Y en eso tenemos que recordar que el eterno bendito sea, Él es misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, nos conoce, sabe de qué somos capaces, de qué no somos capaces, sabe cuál es la fortaleza que hay y cuál es nuestra debilidad. Por lo tanto, nos entiende perfectamente. Entonces, el deseo nuestro de querer ser tan perfecto en la medida que se puede, es también un deseo de tu yo, de lograr por tu esfuerzo propio esa posición. Y no hay caso. Por esfuerzo propio jamás. Nadie puede justificarse delante del Padre. Nadie puede venir a presentarse delante del Todopoderoso y decir, bueno, esto soy yo. Mira lo que hago. Recuerden a Job. Recuerden a Job. Job tenía fama de ser justo, fama de ofrendar sacrificios patinever muy noche hasta por si acaso alguien hubiese pecado. Pero en el trayecto, cuando empieza a ser tratado, Job llega a reconocer al final de cuentas que no conoce a Dios. No lo conoce solamente de oída. Y nosotros también partimos conociéndole de oída. Le amamos a pesar de que conocemos de oída, pero tenemos que llegar a ese amalgamarnos con Él, a eso que la vida de Él pueda fluir por nosotros. Y ese es un proceso. Y en ese proceso estamos, querido hermano, en ese proceso estamos. Entonces, fortalecernos diariamente con la lectura
y meditación de un salmo, una o dos o tres veces en el día, el mismo salmo, va a alimentar nuestra mente y nuestro corazón con palabras de la verdad, con palabras de justicia, con palabras de sabiduría. Y eso va a echar fuera el pensamiento negativo que viene al mirarte a ti mismo. Cuando te miras a ti mismo te hundes. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas, dijo, Señor, haz que yo camine hacia ti. Y el Padre le dijo, ya, Pedro, ven. Y Pedro empezó a caminar muy bien. Pero cuando sacó los ojos de él y los puso sobre sí mismo y se dio cuenta que estaba caminando sobre las aguas, se hundió. Entonces es lo mismo. Cuando nosotros sacamos la vista de la palabra del Señor, que es el mismo eterno, y la ponemos en lo que nosotros somos capaces, nos hundimos. Y debemos estar allí para oír la palabra de Él, la que viene como un susurro a nuestra alma. A veces es imperceptible. Entonces tenemos que aprender por el ejercicio. Es por el ejercicio, el por estar delante de Él todos los días en un tiempo especial, aparte del tiempo que tú oras, porque el tiempo de tu oración a veces, lectura de la escritura, oras, alabas, cantas, pides, pero esto no es pedir. Esto no tiene nada que ver con pedir cosas ni milagro, sino que lo único que tú quieres y el único deseo es ser uno con Él. Y eso es una obra que hace Él desde adentro nuestro hacia afuera. Pero tenemos que estar conscientes de aquello, deseando aquello y permaneciendo en su presencia. Muchas veces no sentimos la presencia, Él no nos habla, no sentimos su voz, pero Él está. Él está. Y Él lo único que quiere ver hasta dónde nosotros insistimos, hasta dónde llega tu deseo, mi deseo por Él. Esa es una prueba. Entonces, igual que el bebé que bota el juguete, la mamá se lo pasa, lo vuelve a botar, la mamá lo pasa, lo vuelve a botar, la mamá se lo pasa, lo vuelve a botar, la mamá se lo pasa. Y la mamá de repente piensa que este niñito no sabe tener un juguete en su mano. No, el niño está probando para ver que están atentos de Él. El Eterno también quiere probarnos hasta qué punto estamos dispuestos a permanecer en Él. Él está en nosotros. Ahora, el permanecer conscientes de su presencia es otra cosa. Y eso es lo que tenemos que aprender con este tipo de ejercicio. Por así decirle, por llamarle un nombre. Él quiere que nosotros aprendamos a escucharle. Entonces, a veces en tu oración cotidiana tú le has preguntado al Padre por ciertas cosas y esperas respuesta. Y las cosas que tú preguntaste se te empiezan a dar, como así, como todo, sí, fluido. Igual hay que pedir confirmación. Acuérdate, el enemigo se viste y se disfraza de ángel de luz. Entonces te puede poner todas las cosas ahí y tú te confundes y crees que porque todas las cosas se te dieron es la voluntad de Él. Y a veces no es así. A veces no es el momento. Entonces hay que aprender a distinguir esa voz del Señor y es con el ejercicio. Y si te equivocas, bueno, párate. Él te limpia, vuelve a empezar hasta que aprendamos. No te desanimes, porque al desanimarse uno es porque todavía hay confianza en lo que yo puedo lograr por mí mismo. Y recuerda, el hombre por sí mismo en esta carrera espiritual, en este camino espiritual, en este sendero espiritual, en este subir la escalera, no es por, no es por esfuerzo propio, no es por habilidad humana, es por el crecimiento en el espíritu, por el estar apegado, por el estar apegados a Él, deseando que Él fluya por nosotros. Y eso requiere paciencia, requiere tiempo. Somos acelerados. Cuando un creyente viene a la fe, lo primero que quiere es dar testimonio, salir a predicar, ir para allá, ir para acá. Y la verdad que ese es impulso humano. Lo que el Padre quiere es que tú te nutras de Él, que pases tiempo en su presencia en silencio, aunque no escuches.
Aunque no sientas la presencia, Él está allí. Y tú tienes que aprender a permanecer. Nada más que permanecer consciente de su presencia. Y eso nos cuesta mucho, queridos hermanos. Nos cuesta tanto que cuando no hay ninguna conciencia de su presencia, es muy fácil desviarse hacia el lado oscuro y irse a ese tipo de tentaciones que evidentemente son contrarias a la palabra del Señor. Pero cuando está el deseo de ser uno con Él, pero permanece en nosotros la impaciencia, está el esfuerzo humano por querer lograrlo. Y allí fracasamos. Esfuerzo humano no sirve. Y entonces viene a veces el decaimiento, porque dice, pucha, Señor, yo lo intenté, fracasé, ¿por qué? Y se mira a sí mismo y se ve carente y empieza a entrarle toda la duda. Pero tú tienes que ver que el que tiene la potencia, el que tiene la vida, el que tiene la fuerza, el que tiene la gracia, el que tiene la sabiduría, el que tiene el conocimiento, el que tiene todo es Él. Él y Él está en ti. Ahora, que no logres contactar con Él que está en ti, eso es porque se requiere paciencia y perseverancia. Este es un camino de perseverancia. Es un sendero donde tú avanzas y a veces te devuelves. A veces avanzas y a veces te devuelves, porque avanzas y te equivocas y tienes que volver a descender y volver a empezar. Pero en ese ejercicio de ir y venir, ir y venir, ir y venir, vas a aprender poco a poco, lentamente, hasta que en los grandes creyentes que han pasado por la historia, era tanta la presencia divina en ellos que ellos irradiaban un aura santa. Pero no era porque ellos fuesen santos o fuesen tan piadosos, era la presencia que estaba saliendo por todos los poros de esa criatura, la presencia divina. Pero para ello, la verdad que nuestro intelecto, nuestro yo, nuestra voluntad tiene que someterse y tiene que aceptar que en sí mismo no puede, pero que en Él en nosotros sí. Entonces es unir y venir. A veces avanzamos 3 escalones en la escalera de Jacob y llegamos queriendo subir al cuarto y damos un mal paso y llegamos de nuevo al primer escalón abajo y hay que volver a empezar. Y en ese volver a empezar, cada vez te vas a ir fortaleciendo y cada vez cuando desciendas ya no vas a descender al primer escalón que partiste, vas a descender a unos escalones más cercanos de donde tú resbalaste. Pero esta escalera la aprendemos juntos, en esa comunión íntima, en ese querer saber lo que Dios dice, lo que Dios siente, lo que Dios quiere. Nosotros muchas veces pasamos mucho tiempo en oración pidiendo cosas a Él que Él no quiere hacer. E insistimos, 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 porque no conocemos cuál es el planteamiento que Él tiene frente a esta situación. Y decimos, bueno, pero si nos dijeron que oráramos, es verdad, pero primeramente uno tiene que decir, Padre, está esta situación, no sabe por qué tú la estás permitiendo, qué es lo que tú quieres lograr, que el propósito por el cual tú permitiste esto o aquello en la vida de fulano, mengano o de sutano, en medio de nuestra sociedad, cumpla el propósito por el cual tú lo permitiste, logre hacer despertar a aquellos que duermen, logre dar el paso que tú quieres. Entonces lo que nosotros pensamos a veces que es tan negativo, porque creemos que el camino hacia el Padre es pura gloria, ¿no?
no es pura gloria. En el camino hacia el Padre nos aprendemos a conocer a nosotros mismos y nos damos cuenta de la cantidad de debilidad que hay en nosotros, de la cantidad de cosas que debemos renunciar nosotros, porque la fuerza del yo es fuerte. La fuerza del yo humano es obstinada. La fuerza del yo es capaz de tomar la escritura y adecuarla para lo que tú quieres. Y eso no es lo que Dios necesita con nosotros. Lo que Él necesita es vida realmente, completamente consagrada, completamente que deseen el anhelo de Él, el anhelo del Padre. Hay creyentes que cuando comienzan a caminar quieren ser misioneros, quieren ser pastores, quieren estar en la obra, quieren ser vistos. Pero ese deseo que muchos aplauden a veces no proviene de Dios. Proviene simplemente del yo que se disfraza religiosamente. Y si hay algo que es el enemigo número uno del ascender en esta escalera de estar unido al Eterno, es el yo religioso. El yo religioso es nuestro peor enemigo. Así que en nuestra oración pidámosle al Padre que nos muestre cuándo en nosotros aflora ese yo religioso para tomarlo y llevarlo a los pies de Él. El yo religioso quiere cosas buenas, no digo que sean malas, pero es un obstáculo, porque la obra de Dios la hace Él, que la hace a través nuestro también, pero la hace Él. La iniciativa parte de Él, la fuerza parte de Él, la gracia parte de Él, la sabiduría parte de Él, la luz fluye de Él y no del humano, por muy creyente que sea. El humano tiene que estar a su servicio para hacer ese túnel, ese canal por donde la gracia, la sabiduría, la luz, la vida del Eterno fluya. Pero ese individuo no se tiene que notar. Y estamos llenos de los grandes siervos del Señor o las grandes siervas del Señor, las profetisas, los profetas, esto, lo otro, que nos encanta a nosotros. Pero eso, hermanos queridos, no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando corazones que realmente se rindan a Él, que se vuelvan a Él en completa, sometiendo toda voluntad a los pies de Él. No importa que uno sea pisoteado, la gracia de Él tiene que fluir y no nosotros. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Si te gustó el video, dale like, compártelo con otros y nos estaremos viendo en una próxima vez. Tengan un lindo día.